o novedoso. Buenos días, estamos en la segunda edición de este ciclo de charlas de inversiones prepaso con Daniel Vicien, amigazo de la casa de hace muchísimos años. Daniel es el director comercial de fondos comunes de inversiones de Balance y nos acompaña en Rosario Finanzas con sus opiniones, sus participaciones en los eventos que hemos hecho, los distintos webinars que hemos armado desde hace muchísimos años. Y bueno, hoy nuevamente, en la mañana de este 7 de junio, para los que están en vivos, o en la tarde, mañana, mediodía del día que estén viendo este video después, vamos a charlar sobre la opinión de Daniel, que nos cuente Daniel cómo ve los distintos aspectos que afectan a las inversiones desde Argentina, cómo las ve este 7 de junio de aquí para adelante. Digo varias veces 7 de junio porque este video puede estar viéndose el 10 de junio y la situación puede haber cambiado totalmente. Entonces, parados acá a la mañana, a las 10 de la mañana del 7 de junio, estamos hablando con Daniel y bueno, vamos a, como siempre, escucharte a vos, Daniel, primero, vamos a juntando las preguntas que van surgiendo. Y después de escucharte a vos tu presentación, abrimos las preguntas y algún par de preguntas. Bueno, hoy es un día después de ayer. ¿Qué pasó ayer? Esa es la primera pregunta que te iba a hacer con respecto a la suba de los bonos. ¿Qué pasó en particular ayer? Pero bueno, hagamos como vos quieras, Daniel. Si querés, largás vos primero, charlando como siempre. Consulta, ¿qué tenemos? ¿Media hora más o menos de hablar y después Sí, preguntas? sí, media hora y unos minutitos más de preguntas. Bueno, vamos rapidito si querés, entonces vamos a tirar algo, compartimos algo muy rápido, ¿sí? Lo paso muy rápido y nos ponemos en contexto. Tenemos el tema que todos conocemos, más ustedes que nosotros, el tema de la sequía, eso le pega a las reservas, ¿sí? El gran tema es que acá tenemos en los viajes y el tema del fondo y los acuerdos, tenemos un temita con la inflación, tenemos un temita con la brecha cambiaria y tenemos dos temitas que son el panorama político y panorama social con que se enfrenta el gobierno, ¿no es cierto? O sea, tenemos unos temitas interesantes. Entonces, ¿qué la cosecha? Sabemos, el gran tema de la cosecha es que, vamos una para atrás, fíjense a la izquierda, el año pasado hubo en volúmenes una cosecha muy buena, 2019, 2020, 2021, 2022, fueron años récord en cosecha, ¿sí? En volúmenes. Este año lo mató la sequía y además anteriormente, los años anteriores, tuvimos precios, con lo cual este año, que además bajaron los precios, te ajusta lo esperado de cosecha, 51.600 millones a 24.900, 25.000. Entonces, está ahí, tenés dos efectos, el volumen de la sequía y la baja del precio. Eso pega seguramente las reservas netas obviamente están en negativas, y abajo a la derecha lo que tenés es que el gobierno, para no parar la economía, siguió permitiendo importaciones, las importaciones bajaron el 6%, mientras las exportaciones bajan el 21%. Entonces, tenemos un problema de menos dólares. ¿Y por qué no las parás? Y porque todos los bienes intermedios que se importan son los que hacen que siga funcionando la industria. Si no, tendrías un parate en producto mucho más duro del que vamos a tener. Entonces, el resultado es que no estamos cumpliendo el resultado primario con el fondo en cuanto a déficit, y no estamos cumpliendo el tema de stock de reservas. Entonces, la inflación, por otro lado, viene en suba. Entonces, lo que tenemos es que el famoso, el REM, el reglamento de la encuesta de mercado, en el puntito del medio, siempre está por abajo de lo que termina dando, o porque son conservadores o porque no quieren decir la verdad de cómo están viendo la situación. Este mes están dando un 9, vamos a ver cuando salga cuánto da, pero el tema es que la inflación sigue creciendo y superando las expectativas. Si yo miro dónde vamos, estamos como en 116 con un 9, y si yo miro qué pasó en el 89, me puedo llegar a asustar, que es el gráfico de la derecha. Entonces la brecha está alta, más del 100%,
las reservas son negativas, tenemos vencimientos con el fondo a la derecha, y tenemos vencimiento de los bonos en julio de unos 1.000 millones de dólares, con lo cual complica más. El fondo quiere arreglar, sí, pero quiere que Argentina cumpla algunas condiciones, por eso se está demorando. ¿Y por qué Massa o el presidente o el ministro viajan, se sacan fotos y le dicen te abrazo pero no hay plata? Porque la pregunta que le hacen antes de darle plata es, ¿arreglaste con el fondo? No. Bueno, arregla con el fondo y volvé. Entonces la cuestión es, mientras no se arregle con el fondo, no hay plata de ningún organismo, de ningún país, de ningún banco, por más que uno quiera que haya plata fresca, porque la cuestión es que el fondo es el que maneja el crédito del mundo. Entonces, si vos querés emitir, si vos querés plata de algún otro país, primero anda con el fondo. Yo recuerdo, ¿y el fondo qué es? Es un organismo internacional que lo que quiere es volver a cobrar lo que te prestó, nada más. Entonces te pone condiciones y te pone tasas más baratas. ¿No querés arreglar con el fondo? No arregles. ¿No querés endeudarte con el fondo? Te vas a endeudar más caro. Entonces, en pesos que tenemos, emisión cada vez más corto, esto ya es viejo porque salió el canje, ustedes saben que el canje, ahora canjean todo lo que estaba hasta agosto, lo canjean en 2 tramos, la mayor parte va al viernes 13, no sé si ven la analogía, le pusieron viernes 13, yo le hubiera puesto viernes 20, pero viernes 13 del 2025, del año que viene, es decir, el gobierno que viene, el viernes 13 el último viernes 13 del año, le van a vencer todo lo que están roleando de deuda en pesos, que la rolean a SER o a duales, y el 70% es del Estado, organismo del Estado. Después tenés una parte de bancos, una parte, un 8% más o menos de fondos. Los fondos probablemente no canjeen, porque los fondos tienen que estar cortos. Entonces tenés bancos que seguramente los van a obligar a canjear. Y después hay algunos otros minoristas que tienen el resto. Pero la mayor parte del Estado que seguramente va a rolear. ¿Qué es lo que va a haber del próximo gobierno? Esto es perdón, que esto es de Mediterránea. Y lo que va a heredar el gobierno, arriba a la izquierda, van a heredar una deuda en pesos mayor, unos pasivos remunerados mayores, una demanda de dinero menor, o sea, el dinero circula más rápido, lo que significa que hay más inflación. A la derecha de arriba lo que van a tener es un producto bruto por habitante menor, lo que van a tener una tasa de pobreza mayor, y unos beneficiarios de potenciar trabajo que se multiplicó por, no sé, eso debe ser 7, 8, en la cantidad de gente que lamentablemente depende de un plan para tener ingresos. Los pasivos remunerados cada vez son más caros. Y en los otros, perdón que lo haga rápido, pero si no me vas a decir que no tenemos tiempo para las preguntas, el panorama político, estamos a días del cierre de listas, días, falta muy poco para el cierre de listas, y todavía están discutiendo acuerdos, están discutiendo hasta de qué lado ponen algún jugador como Randazzo. ¿Va a estar con la gente Juntos por el Cambio o va a estar del otro lado? Es decir, esto es un juego de figuritas y de nombres en lugar de planes y propuestas. Planes y propuestas no hay. Estamos en un gran problema en la Argentina, una gran crisis, donde lo que viene es votamos personas, no votamos planes. Y eso, en cuanto al panorama social, significa más planes, más inflación, más pobreza, más descontento de la gente, que por ahora está controlada porque este gobierno los tiene controlados. Entonces, en resumen, ya más o menos lo dijimos, no estamos muy bien en ninguno de los puntos y no se ve todavía una salida. Si el gobierno va a devaluar, probablemente no. Si alguien quisiera que devalúe, probablemente sí. Pero si el fondo quiere devaluar, seguramente sí, porque eso haría que bajaran las importaciones y subieran las exportaciones. Entonces mejoraría la balanza y entonces mejorarían las reservas, pero seguramente este gobierno no lo va a hacer. Internacionalmente, recordemos que venimos del peor año en muchos años, con un rojo completo en el año 2022, y un año que este año, en lo que viene del año, se dio vuelta. El año pasado lo único que se salvaron fueron las commodities, este año las commodities vienen mal, y este año está bien todo, con una gran suba en la bolsa.
se aprobó el techo de la deuda, ¿sí? El último vez para que veamos la volatilidad, porque afuera tampoco está muy tranquilo. Fíjense, en azul oscuro está el S&P, en celeste está la tasa de 2 años, y fíjense cómo a medida que hay noticias, sube y baja, pero son grandes movimientos intramés, es decir, estamos en una etapa de mucho cambio, de mucha volatilidad, tanto en bonos como en acciones. ¿Cómo viene la situación de Estados Unidos? En un mapa de color, fíjense que la inflación todavía no afloja, los puntos de arriba están en amarillo. ¿Qué va a pasar con la core? Todavía está en amarillo. Las ganancias están dentro de todo bien, pero las ventas se empezaron a poner en colorado, en rojo, lo que indica que la economía americana se está desacelerando, y el PMI, o sea, el índice de compras de los compradores de purchase, de los gerentes de compras de las empresas, ya está acercándose a 50, abajo de 50 recesión, y fíjense que ya está en rojo, estaba en el 21 estaba en 64, ahora está en 51,9. La tasa de desempleo sigue estando muy bien, la economía no afloja, y la creación de empleos es muy alta. Mientras haya este nivel de actividad económica y este nivel de empleos, difícilmente pueda bajar la inflación, entonces hay que ver qué hace de alguna manera la Fed. Las tasas se van creciendo como que la Fed todavía no las va a bajar, aunque las expectativas sean que baje. Y lo que se ve como atractivo de renta fija siguen siendo, por supuesto, los bonos del tesoro, que los cortos están rindiendo casi un 5% o un poco más. Los investment grade se pueden conseguir hasta un 6,5%, y el riesgo hasta ahí, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Que la suba de tasas, que lo hablamos ya otra vez, fue muy abrupta. Fíjense que en un periodo, estos son 6 subas de tasas arriba, y que en un periodo muy corto, porque fue un periodo de menos de un año, se subieron 500 puntos básicos. Cuando uno mira anterior, uno dice, pero ya estuvimos en 5,25 en 2004, 2006. Sí, pero fueron en 2 años la suba. Y empezó desde 1%. O estuvimos en 9,75, sí, pero empezó en 6,50 y fue una suba que duró un año, pero empezó en 6,50. Es decir, fue muy rápido, muy corto el plazo, y esto es lo que le pegó a los bancos, la caída de los bancos, y lo que de alguna manera es lo que muchos dicen, los ortodoxos dicen, de la tardía respuesta de la Fed a la suba de la inflación. Estas son las encuestas de qué haría la Fed en la próxima reunión. Esto hoy no lo bajé, esto es de antes de ayer. 78% diría que en la próxima reunión, el 14 de junio, no cambiaría. Si miramos los índices, y ya termino con esto y pasamos a en qué invertir o qué hacer, lo que vemos es que está desenganchado. Fijémonos el S&P a la izquierda, contra el promedio de los últimos 5 años, los últimos 20 años en rojo, 5 años en blanco, y el actual en celestito o punteado. Y fijemos cómo ha subido muchísimo más en estos 150 días el S&P respecto a lo que son los promedios. En los promedios más o menos se manejan, pero miremos la del medio, lo que es el Nasdaq. El Nasdaq es tremendo lo que ha subido. Fíjense que mientras uno sube al 10, el Nasdaq está subiendo al 30. Y las acciones del Nasdaq son justamente las que han movido el S&P. Entonces, la realidad es que están muy desenganchadas las tecnológicas. Algunos dicen que están recuperando la suba anterior, la baja del año pasado, pero la realidad es que algunas están muy caras en price earnings, y las empuja mucho el tema de todo lo que tenga con inteligencia artificial por la moda del ChatGPT y todo esto. A la derecha tenemos el Dow Jones con las acciones que no son tecnológicas, las value viejas, están más o menos en promedio. Hoy el premio por invertir en acciones está muy bajo, está a niveles del 2008, con lo cual los grandes inversores, cuando uno mira que los big pools de inversores están invirtiendo más en bonos y están esperando más en bonos
que en bono del Tesoro americano que en acciones. Si miramos un poco y para ver esto, lo que pasó en lo que viene, fíjense que las acciones que contribuyeron al crecimiento, o sea, el peso en la contribución, fíjense que la contribución ha sido sobre todo del crecimiento son las tecnológicas. Las tecnológicas son las que están haciendo crecer al S&P. Hoy Apple hay que llegar hasta el 2000, hasta 1980 para ver una acción que pese tanto adentro del índice, y hoy es Apple con 7,3%. Lo que más menciones hay dentro de las empresas justamente es la inteligencia artificial, que es lo que está haciendo subir, y hoy sigue siendo más favorable, más recomendable entrar en growth, en value que en growth, ¿sí? Entonces, las calificaciones vinieron muy bien, y lo que se está recomendando desde Balance justamente es estar en Investment Grade o en Treasuries, en renta variable, estar muy selectivamente en algunas acciones, sobre todo en Value, y en commodities, de ninguna manera no entrar en este momento. La semana pasada lo que pasó es que el desempleo en Estados Unidos creció respecto a lo que se esperaba, pero se crearon 339.000 empleos, mucho más de lo que se esperaba, y los sueldos vienen creciendo al 4% año a año, es decir, están por abajo de la inflación, y se aprobó el techo, la suspensión del techo de la deuda. Eso hasta el próximo gobierno va a tener ese problema. La inflación en Europa está bastante controlada, ya está en el 6%, el desempleo está en 6,5%, es decir, Europa, cuando uno mira uno por uno las economías, China se está desacelerando, Arabia Saudita cortó la producción, es un 33% más o menos de la OPEC, y eso hizo subir el petróleo. Y los mismos países de América Latina, si miramos lo que son las inflaciones, están con inflaciones no tan grandes como en Argentina, y la están controlando y bajando con políticas ortodoxas como siempre. En Argentina la recaudación de mayo subió 104% respecto a un año, un poco por abajo de la inflación, y los derechos de exportación subieron 54%. Y el Banco Central, ante la escasez de dólares, ustedes saben que obliga a las provincias a pagar el 60% de los vencimientos con dólares propios, no le van a dar dólares oficiales, entre otras cosas, o las noticias son, por ejemplo, que alguna compañía a la que no le dan los dólares no puede pagar el leasing de los aviones, entonces no ha suspendido los vuelos. Esto no lo vamos a ver. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Esta es la pregunta. Esta era la pregunta de Wenceslao original. Entonces, en este contexto, como siempre, en liquidez, yo hablo del money market que conozco, que tiene una tasa de 3,78, una TIR de 113, 0 pesos en caja de ahorro, dejar. No nos olvidemos que hoy muchos fondos, incluso permiten rescatar sábado y domingo, entonces eso de dejar plata en la cuenta en la caja de ahorro por si necesito, la puedo dejar en el fondo, y si la necesito la rescato, la paso al banco y la saco. Y el banco lo uso para usar los cajeros automáticos. Entonces es una realidad para la liquidez. El corto plazo, y la realidad es de corto plazo, de acá a las PASO, digamos, porque estamos hablando de las PASO, tendríamos que Demasiado. invertir a muy Son 2 o 3 meses, casi poquito. que mediano plazo para lo que estamos acostumbrados. Sí, sí, Claro, corto. las elecciones ya es un mediano plazo, las PASO ya están más cerquita. Entonces, un T más uno del que quieran, un T más uno en lugar de los plazos fijos, porque ustedes saben que uno no puede saber qué es lo que va a ocurrir en la economía o en la política en la Argentina, con lo cual ante cualquier noticia hay que tener liquidez, y hoy hay que privilegiar liquidez. Por eso yo estoy hablando más de fondos que de otros productos, porque un T más uno me va a dar contra las letras, que voy a tener mercado, no necesito contraparte, y tengo liquidez en 24 horas. Entonces, contra un plazo fijo, tengo liquidez en 24 horas, y conteniendo una tasa del 94-95%, estoy muy cerca de un plazo fijo, y me cubro directamente sin tener que entrar en letras.
Este en particular lo que tiene es la mitad de la cartera en corporativos, para no tener en corporativos de distinto tipo, como para no tener letras tanto soberanas. En realidad los fondos en general están tendiendo a reemplazar las letras y los bonos soberanos por bonos corporativos. Por ejemplo, el que sigue, yo recomendaría hoy subirme a un SER. ¿Por qué? Porque te está dando un 2,5% sobre la inflación. Y el 70% es renta fija corporativa. Entonces, me subo a un fondo que me dé un poco más que la inflación, que la inflación va a ser alta, y me cubro la inflación de esta manera. Si yo me subo a los que tienen ajuste dólar, que es el que sigue, probablemente el gobierno hasta las PASO no va a hacer una devaluación. Y como ya todos tomaron posición, o muchos se están tomando posición ahí, este fondo ya está dando, y las letras ya están rindiendo devaluación -10 en algunos casos. Este que tiene como un 70% de corporativas está dando inflación, devaluación -3%, con lo cual no estás cubriéndote de la devaluación. Y si la devaluación viene al ritmo de la inflación, yo prefiero estar hoy en SER. ¿Sí? Si quiero dólares, bueno, me puedo dolarizar comprando directamente. ¿Sí? Recordemos que hoy con las nuevas normas, si compro con bonos soberanos, ley extranjera o ley argentina, tengo 15 días para poder invertirlos. Si compro con letras, los puedo invertir directamente. Entonces, si los compro para llevármelos a mi casa, puedo usar los bonos soberanos, y si no, puedo comprar letras. Se pueden comprar ON Hard Dollar directamente y dolarizarme comprando ON Hard Dollar. Hay emisiones continuamente. Lo que pasa es que las nuevas emisiones están saliendo abajo del 5%. Entonces probablemente sea más conveniente comprar en secundario, que se pueden comprar en pesos. Y tenés ONs ley extranjera como una YPF o alguna otra que sea de empresas de oil and gas, que la YPF te está rindiendo más de un 10%. Entonces, la realidad es que uno puede comprar en pesos y dolarizarse, teniendo después una renta de un 10% en dólares. CDRs, sin ninguna duda todavía los CDRs tienen algún recorrido, y subirse a la bolsa americana siempre es bueno, en cualquier momento. Después es cuestión de esperarlo, pero la bolsa va a seguir subiendo porque la economía va a seguir creciendo y las empresas van a seguir ganando plata. Tenemos un fondo, y hay un fondo de ONs corporativas, si uno no quiere comprar un ON, que con los dólares se puede comprar un fondo de ONs corporativas, que la ventaja es que tiene liquidez. Entonces uno puede salir cuando quiera. A veces las ONs tienen dificultad para salir por la liquidez. Y hay un fondo en pesos, hay un fondo tanto en dólares como en pesos, de obligaciones negociables 100% corporativas. Ahí terminamos y vamos a hablar, si quieren les repito esto, ¿por qué el mercado americano? Esto no tiene en cuenta la inflación, pero fíjense que cada vez que una baja volvió a subir, y si miramos del 2009, con las crisis que hubo hasta el 2021, siempre creció. Se acelera después de la pandemia, pero la realidad es que sigue su recorrido. Y si miramos a largo plazo, que ustedes ya lo conocen, el largo plazo en las acciones en Estados Unidos es mucho mayor el crecimiento que pueden tener respecto a los bonos, a las letras, al oro o a no hacer nada con el dinero. Así que vamos a las preguntas. ¿Te parece? Te tardé media hora, ¿eh? Un lujo, un lujo. Hay que estar muy atento, hay que estar muy atento para seguirte. Ahí me anoté un par de cositas para revisar. O sea, cualquiera puede ya empezar a escribir sus preguntas en los chats. Sobre fondos comunes de inversión, el Dollar Link, está bien, yo coincido con vos, con más el SER, quería corroborar algo. El Dollar Link, digamos, ante un salto importante del tipo de cambio, entiendo que el valor del fondo tiene que bajar, ¿no? No, si hay un salto importante del valor del dólar, el A3.500, suponete que hay una Sí. devaluación, el fondo tiene futuros, con lo cual Ah, sube, y tiene bonos que ajustan por dólar link, con lo cual subiría el valor de los bonos, sube el valor del fondo.
pero a la vez los bonos no se volverían a evaluar, digamos, hoy tal vez los tienen evaluados con la tasa que hay en el mercado del cero, no se Lo volverían tenés a ya mercado, con lo cual los fondos valúan a mercado, con lo cual si sube el valor del bono, sube el valor de la cuota parte. La gran pregunta es si este gobierno, con el carácter que tiene, devaluaría cuando la única ancla que está presentando contra la inflación, además de los precios, no sé cómo se llaman ahora, controlados, es el dólar oficial. Si liberaría el dólar oficial o lo subiría antes de las PASO. sí, Después de sí. las PASO seguramente no va a querer hacerlo tampoco porque hay elecciones, pero hay que ver cómo lleva a las elecciones y cómo la gente evalúa el resultado de las elecciones. Aunque ya se ha descontado mucho, eh, por eso la bolsa subió eh, más que subió en dólares casi un 100%, hay acciones que han subido mucho, la bolsa local, pero la realidad es que todavía tiene recorrido, hay acciones que tienen recorrido. ¿Sí? Por ejemplo, un Vista, una acción como Vista, está barata, tiene un price earnings de 5, cuando podría estar muchísimo más alta y podría llegar a estar bastante más alta que lo que está, ¿no? Se compra como CDR. Claro, claro. Y ahí, bueno, estaba viendo cuando habíamos hablado el 3 de mayo, cuando nos juntamos, vayan dejando las preguntas que ahora las leemos. El 3 de mayo habíamos hablado de los bonos nacionales, que habíamos hablado de tener estómago para un mediano plazo o un poquito Sí, más largo mediano plazo. Sin embargo, estaba mirando, está bien, tiene mucho que ver la suba que tuvo ayer, pero por ejemplo el GD38 que vos hablabas, en este mes, hasta ayer subió $2, de 31,90 a 33,90 si hablamos de precio de cierre, y el AL30 también otro que hablamos, subió 2,60, digamos, de 21,11 a 22,87, o sea que bueno, bien. cerca de un 10% en este, pero mucho tuvo que ver la suba de ayer. ¿Vos qué entendés de la suba de ayer? Un poco, Un poco que está, ya nos estamos acercando a lo que va a ser un cambio de gobierno. Eh, alguien evaluaban también que la noticia de la venta de la sucursal local del Itaú había influido en todo esto. Es decir, todavía no hay una explicación tan lógica. La realidad es que si vos mirás, los AL sobre todo están mucho más baratos que los GD. sí, Entonces, esa diferencia entre legislación es importante eh, y es un tema para tener en cuenta. Y hoy hay que acordarse que los AL están subsidiados de alguna manera para bajar el tipo de cambio. Entonces, la realidad es que en un cambio de gobierno no deberían subsidiar. Una vez que se quiera normalizar la macro, sea el gobierno que sea, continuidad de este gobierno o un gobierno de otro estilo, la macro va a haber que estabilizarla y va a haber que dejar de tocar el dólar. Eso va a significar una suba del dólar y una suba de los bonos. La realidad es, yo dejo de subsidiar los bonos, yo dejo de hacer una cantidad de cosas y va a subir todo. Entonces, en los ejercicios que hay de suba, te dan que si no hubiera un default, los bonos argentinos tendrían que tener una apreciación bastante interesante, e sí, incluso eso una reestructuración. es lo que habíamos hablado la otra vez, y en ese, digamos, en ese contexto, decir, che, la verdad que los bonos nacionales deberían tener una apreciación. ¿Crees que hay algo para aprovechar ahí en que los AL estén tan bajos con respecto a los GDs? Eso está, sí, eso es bastante, digamos, hasta que se equilibren un poco, hasta que suban un poco de corto, pero más de largo yo te diría, si hubiera ante un cambio de gobierno, ya pasando las PASO, yo te diría que habría, y cuando uno hizo ya diferencia, sería interesante pasarse, según cuál sea el signo del que va a venir, quizás haya que estar en ley extranjera. En ley extranjera te protege un poco más de cualquier reestructuración. Pero si va a ser una reestructuración, hay que pensar que los bonos son nada más que el 40% con producto es una deuda del 40%, es muy baja. Entonces, tampoco debería haber una reestructuración violenta de la cartera de bonos. Argentina no ha podido emitir bonos nuevos. Entonces, la realidad es que se va a venir la amortización de los bonos, pero no es un tema complicado, están con tasas bajas. Entonces,
la realidad es que no es un problema complejo ni central el tener que reestructurar la deuda con los bonistas. Sí, Entonces, nadie espera que haya, por lo menos con los bonos en dólares, ¿no? mm, Un gran tema es la deuda en pesos, pero los bonos en dólares, que está totalmente indexada, pero bonos en dólares son, en una Argentina normalizada, son pagables y son renovables. Y el acuerdo con el fondo en una macro estabilizada es un regalito, al 4% es un regalo. Lo que hay que hacer es cumplir las condiciones, bajar el déficit y poner condiciones como para repagarlo. Pero el fondo no te está poniendo una soga al cuello no, con tasas altas. Entonces no, la no. realidad es que la deuda esa, como vos decís, es una oportunidad. Y de corto probablemente sean los ley local, y de más largo sean los ley extranjera, porque va a tener demanda internacional y los extranjeros compran internacional, ese es el gran tema. Claro, claro, claro. Ahí te engancho con una pregunta, digamos, también esto por ahí lo planteábamos ante, digamos, yo no creo que, digamos, entre un nuevo gobierno y saque el cepo de un día para el otro como Ah, hizo Macri o tan rápidamente, pero entendiendo que ante una normalización de los tipos de cambio, digamos, ¿qué deberíamos suponer? ¿Que el oficial debería tender más hacia el contado con liquid y centrarse ahí en el medio? ¿O que todos suban, digamos, que el oficial suba incluso más que el contado con liquid o más que el MEP? Independientemente del valor en dólares de los bonos, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Ahora hablando de los valores en pesos. yo no sé si subiría tanto el oficial, yo creo que el oficial va a subir, es cierto, deberían subirlo. Coincido con vos que ningún gobierno haría una eliminación del cepo el día 1 porque sería un desastre para la macro. Pero sí es cierto que pueden acelerar o tener micro devaluaciones. ¿Y hasta dónde llegar? Hasta poder liberarlo. Y si se libera el dólar, y si se recupera la estabilidad macro y la gente empieza a confiar en el país, yo no veo que el dólar tenga que dispararse muchísimo más por arriba. O sea, si parás la emisión y parás la inflación, y estás ahí. O sea, no veo el dólar subiendo más que el dólar hoy de contado, que el dólar que los dólares de bolsa. No lo veo. Ahí preguntan también, Mariana, ¿conviene llegar a las pasos sin títulos públicos y reemplazar por deuda corporativa y CDRs? Eh, digamos, ahora que Eh, todavía estamos a 2 meses de las PASO, y yo creo que todavía puede haber alguna noticia después de que estén las listas y demás que haga subir un poquito la deuda, o sea, el valor de los títulos públicos. No sé qué opinás, Daniel, sí, yo si es creo una que noticia los buena. títulos públicos pueden subir. La cuestión es, meterse en corporativa es más de largo y le tengo tanto miedo a la Argentina que me pongo de largo en algo que me rinda más que la inflación de Estados Unidos, y me protejo y me quedo ahí. Pongo mis dólares a trabajar. Eh, los bonos argentinos te van a dar más en el largo plazo también, pero tenés que tener conciencia de cuál sería el escenario catástrofe para los bonos argentinos y que venga un gobierno muy de izquierda que repudie las deudas y que nos lleve a un default con el mundo. Es decir, sería una locura eso. En cualquier otro escenario, que hoy no hay escenarios de ese estilo que puedan ganar, por lo menos aparentemente, todavía no tenemos ni los candidatos de nadie, pero sería muy raro que alguien quiera repudiar totalmente la deuda, salir del mundo. Entonces, en esos escenarios, la deuda argentina está muy barata. Y si Argentina estabiliza la macro, los fondos internacionales van a volver a invertir en bonos argentinos y eso los va a llevar a otros precios, no van a estar estos precios de 20, 30, van a estar bastante más arriba. Entonces es una oportunidad del tema de los bonos. Pero Bien. bueno, Tiene que darse, sí, algunas situaciones, ¿no? En el CDR nombraste Vista, eh, mira, algún Google otro sigue que... estando barato, sigue estando, todavía no terminó el recorrido, digamos. Taiwan Semiconductor todavía no terminó el recorrido. Eh, de otras, si querés, podés invertir en los índices y subirte
a un CDR del ETF de Nasdaq, a QQQ, o el del S&P. Los sectoriales no. Y después podés tener un Qualcomm. Qualcomm está todavía por abajo en los price earnings, está en números razonables. Y hay algunos CDRs que crecieron mucho, por ejemplo, qué sé yo, Meta o Meta creció mucho, sí. Nvidia. Nvidia es un horror lo que ha crecido y no tiene mucha, más allá de la promesa de que vaya a crecer la inteligencia artificial y que Nvidia vaya a proveer los semiconductores, no tiene mucho sentido los price earnings que está teniendo Nvidia. ¿De Son Meta muy, muy altos. saldrías con este crecimiento? Si yo quería, perdón, ¿Saldrías? Si la tenés en cartera, ¿saldrías? yo la vendería. Yo la vendí. Bien. En realidad podés comprar otras si querés subirte a inteligencia artificial. Microsoft de largo plazo va a tener más crecimiento en inteligencia artificial probablemente que Nvidia o mismo Apple. Pero sin lugar a dudas Google también está muy bien posicionado. Por eso te digo, esas son las que van. Ahora, si vos me decís, ¿te querés quedar ahí? Yo creo que está cara. O sea, que vos me digas que para que se justifique el precio debería crecer a un 40% durante 5 años. Y es un poco difícil que se justifique ese precio, que crezca tanto tiempo. Es muy raro, o sea, 40% en 5 años es un crecimiento muy alto, muy alto. Bien, pasándote a acciones, pregunta acá Juan, ¿qué opinan de TGS? ¿Lo del gasoducto ya está incorporado al precio? Sí, ya está. El mercado te incorpora enseguida. El mercado te incorpora enseguida. Sí, Pero sí, ya sí, está. yo cualquiera, de largo plazo, lo que tenga que ver con oil and gas de Argentina, sin ninguna duda, sobre todo con gas, lo que tenga que ver con vaca muerta va a seguir creciendo. Es decir, una vez que Argentina ponga en marcha los gasoductos, no hay ninguna duda que va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo todo porque se va a exportar. Entonces eso va a ser entrada de divisas. Y eso también para la macro argentina. Hay que pensar que la macro argentina a fin del año que viene, con otra cosecha y con vaca muerta funcionando, con el gas funcionando, sin importar gas, cualquiera que sea el que asuma, va a tener una macro con otras condiciones de borde. Es decir, va a tener, se le va a dar vuelta a todo el tema de divisas y vas a tener ingresos de capitales. Entonces, ahí es un tema. Entonces, cuando vamos al dólar, si vos exportás mucho más que lo que importás, ¿qué es lo que le pasa a Uruguay? La moneda se te revalúa y tenés un tema. Entonces, hay que ver, pensá, por ejemplo, el uruguayo cada día cuando vos estás en Uruguay, cada día te pagan menos los dólares para comprar uruguayos. Si Argentina hace las cosas en serio y no dilapida esa dada vuelta de los ingresos en dólares, o sea, si no la regala, como se regaló en las super cosechas de los últimos 20 años, vas a tener una macro mucho más tranquila y vamos a estar mejor. Cualquiera sea el gobierno, mientras sea un gobierno que haga razonablemente las cosas, ¿no? Que Sí, no dilapide. sí, sí. Me había olvidado de hacer un comentario que hablabas de que te iban a dar el 60% de los dólares. Al final Córdoba fue a la Corte Suprema y le dieron los dólares que necesitaba aparentemente para pagar su deuda, pero también eran 2,50 mangos, digamos, tampoco era. Y hay que ver, la realidad es que el gobierno no tiene dólares, entonces eso ya lo hizo con las empresas, por eso las empresas están renovando las obligaciones negociables. Y un gran tema es, si vos compraste dólares, pues muchas provincias, vamos a ser sinceros, muchas provincias compraron dólares en su momento y lo atesoraron, pidieron préstamos en dólares y tienen que pagarlo, emitieron dólares, cobraron dólares y ahora que tenés que pagar los servicios decís, y a ellos le dieron dólares de billete. Entonces decís, no, ahora te lo quiero pagar a la mitad. Claro. ¿Y qué querés? O como una empresa, vos emitiste una obligación negociada en dólares, cobraste dólares y ahora querés pagar, querés que el gobierno te dé los dólares al oficial y no sé, qué sé yo, son todos temas discutibles, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué te voy a subsidiar los dólares? Es un tema
está bien, la Corte puede ir para cualquier lado, puede haber jurisprudencia, pero la realidad es que si hay pocos dólares, es como ahora, ¿por qué le permitiste a algunas empresas de Tierra del Fuego 500 millones de dólares al oficial para importar? Y porque si no, tiene que cerrar. Ok, pero cerró Flybondi y no se los dieron. Ok. O viene un cantante y le dan los dólares al oficial. ¿Es así? Es todo muy raro. Entonces, creo que la ley, cuando tenés la intervención del Estado, tenés estas diferencias y estas discrecionalidades, y estas Eso es la externalidades palabra, no deberían existir. las discrecionalidades, ¿no? Cuando tenés cepos, las discrecionalidades, y bueno, uno Ah, no quiere ser mal pensado, pero a veces las discrecionalidades, ¿viste? El hecho de tener cepo da lugar a o bloqueos o cosas que necesitan de alguien que dé el ok, da lugar a muchos negocios internos, ¿no? es así. Eh, para ir cerrando, tienen, si tienen alguna última pregunta. Juan pregunta, dentro de lo que es ajuste SER, ¿cuál bono te gusta más? No sé si hay Yo alguno la todavía verdad que... que te diría en ajuste ser, si vos vas a comprar un bono, yo prefiero comprar un fondo, siempre, porque tenés alguien que te maneja los bonos y entra y sale de los bonos y te busca privado. eh, eh, ¿Qué va a pasar con la deuda en pesos? Se está con este reperfilamiento de esta, pero está llegando agosto, después te vas a tener que reperfilar la que va hasta fin de año y después vas a tener que reperfilar todo. Entonces, en realidad, si conseguís algo privado mejor, eh, porque, no sé, nadie sabe qué va a pasar, nadie puede estar seguro de lo que va a ocurrir, pero algo hay que hacer con la deuda que está toda indexada, porque no podés seguir o bajar la inflación a cero, como hizo Cavallo en su momento, y entonces el SER pasa a ser no te pago nada, que es difícil, o subite un fondo y que te lo maneje. Para mí, subite un fondo y que te lo maneje. Más simple, más cómodo y más tranquilo, Menos digamos. costo, no tenés que buscar que si hay liquidez, si no hay liquidez, poner el precio, vas al mercado y te lo pagan mal. La realidad es, si te gustan las letras, buscate la que más te está rindiendo, la más corta y subite, pero puede ser que te dé negativo con respecto al ser. Daniel, ¿es fácil comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos? Desde Argentina, Yo abro en la tu cuenta cuenta, comitente local, sí, abro con vos la cuenta, con Balance la cuenta. ¿Es sencillo? sí, ¿Cómo? tenés que tener cables, entonces haces una conversión de moneda y con eso compras. Es decir, vos compras un CDR, lo terminás dando vuelta, lo bajás a acción, la acción la bajás otra vez, la vendés acá en cable, y cuando lo vendes en cable, tenés los cables en la cuenta, y con los cables en la cuenta compras los treasuries. Se puede hacer. Es costoso. Te conviene más Ah, quizás abrir cuenta del exterior, pero es bien. costoso. Sí, sí, más Es recomendable para costoso, el que tenga cuenta de exterior. 2 y pico por ciento te va a costar, con lo cual se te lleva el rendimiento de medio año, ¿no? Sí, sí, ni hablar, porque como, bueno, vos hablabas del 5%, pucha, de repente una ON de una empresa acá en dólar, de las dólares están 8, 7, 8, 10, como decías vos, y de Sí, repente y un bono las de Estados últimas Unidos que al salieron, 5. las últimas 2 semanas, los Arcor, todas estas, cortaron abajo el 5, 3 y pico. Entonces, eh, mismo Pampa, 4,90 y algo. Entonces, sí, para cobrar menos del 5 acá, o comprarla en secundario, si encontrás, o, o, o comprar algo en el exterior. ¿Qué querés que te diga? Mm, bien. Bueno, Daniel, muchas gracias por acompañarnos. Hay posibilidad de una última pregunta para algunos de los más de 40 que nos están siguiendo. La próxima es el 5 de julio. Les recomiendo a todos que la agenden. Y igual en todas las redes sociales de Rosario Finanzas van a tener la invitación y el recordatorio. Y bueno, Daniel, nuevamente muchas gracias por acompañarnos y por darnos un poco de claridad. Vamos con la última ahí, sobre la línea. Dice, ante una fuerte derrota del oficialismo, ¿no ves Vos, una devaluación? vos Yo lo que para mí decís no, es ¿eh? Mi respuesta es una no, derrota de porque las PASO. sí,
Mira, yo creo que el oficialismo no le va a querer entregar todo Por eso, solucionado. por eso no lo veo. Yo no creo que pase como con Macri, digamos. No, no, Yo no. creo que no le va a entregar todo solucionado. Yo, te tenés que poner, no lo que vos crees. Yo siempre hay que pensar en todo esto, no lo que vos crees que debería ser o lo que te gustaría que pase, sino lo que podría ser este gobierno dentro de su carácter, como diría un bancario o un banquero, o dentro de su personalidad y su psicología. Y en la psicología yo no creo que esté el tema de dejarle todo arreglado al próximo. Me Así que parece que no. lamento decirte que no espere la devaluación. Coincidimos en eso. Y bueno, una pregunta que medio que ya lo hablamos. Acciones argentinas, YPF, Pampa, TGN, ¿habría que venderlas? Yo creo No, que para no. nada, para nada, para nada. Van a seguir creciendo. Todo lo que sea vaca muerta va a tener despegue. Y Vista la puedes comprar como CDR. Vista está muy barata. La vuelvo a repetir. Bien. Bueno, gracias, Wenceslao. Y esta vez agendé. Decirle la interna. Me dijo, hace una hora me dijo que teníamos esta reunión. Yo no la había agendado. Digo, Daniel, te vemos en media hora. ¿Cómo? ¿Media hora? ¿Qué pasa en media hora? Bueno, Daniel, estás ahí, siempre listo como un Boy Scout. No sé Gracias. cuántas charlas haces por día, 3 o 4 más o menos. Bueno, que sigan Bueno, bien. Lo veo en gracias. julio. Nos vemos. Chao, chao. Gracias a todos los que participaron. Nos vemos en julio.